Muy buenos días. Parece que el movimiento alrededor de los bancos centrales, en concreto de la Reserva Federal, va a marcar parte del camino del final de agosto, una vez que tenemos una fotografía más complicada para el final de la guerra en Ucrania. Todo parece, al menos en agosto, todo parece indicar que la fotografía de los bancos centrales va a coger cuerpo y lo va a hacer de una manera dura. Donald Trump dice que a pesar el movimiento que dice la gobernadora Lisa Cook de pelear contra su destitución, la va a destituir con efecto inmediato. La responsable de política dice que no dimitirá, de política monetaria, dice que no dimitirá y que promete luchar contra el ataque del presidente de la Reserva Federal. Es el momentum, es el caso, es la cuestión que está moviendo unos mercados que sufren alrededor de cómo pueden llegar o empezar a entender la fotografía que le está planteando un Donald Trump que sigue con el movimiento de ataque en torno a la Reserva Federal. Es sin ningún lugar a dudas la cuestión clave que mueve a un mercado que está en negativo, aunque no demasiado, y que sufre más por otros motivos. Por ejemplo, por lo que se va viendo alrededor de la fotografía de François Bayrou. Quiere recortar 44.000 millones de euros y ya le están diciendo que va a una moción de censura. Cae el mercado francés en el entorno del 2%, un poquito por debajo del 2%, marcando el camino de una tensión que viene en septiembre alrededor de Europa y que nos va a poner ante una perspectiva que parecía ya olvidada: lo que sucede alrededor de la deuda. Ojo, porque el movimiento planteado por Francia marca el camino de una tensión que parecía el Banco Central Europeo haber olvidado alrededor de las tensiones de deuda, y el mercado empieza a entender que si no hay un recorte de 44.000 millones de euros, entonces la fotografía puede ser la de empezar a entender, y Alemania, Merz también lo ha dicho, que Europa no está haciendo los deberes. Cuidado, porque el peligro se acerca a una Europa que viene en una situación de tensión alrededor de la guerra comercial, parecía que ya superada, que viene alrededor de una recuperación del crecimiento, pero que no ha sido así. Solo hay que ver lo que Alemania ha planteado en el último trimestre, con una caída de su Producto Interior Bruto del 0,3%, es decir, un menos 0,3%. Alemania y Francia, pero Francia poniéndose ya en la picota, empiezan a ser los elementos fundamentales de tensión en una Europa que empieza a sufrir de una manera muy clara los efectos del endeudamiento y sobre todo del envejecimiento poblacional a medio y largo plazo y de la no estabilización de las cuentas. Bayrou había gustado al mercado, y el mercado se empieza a preguntar si no estamos ante un fenómeno Liz Truss en el conjunto también de la economía francesa, es decir, ante un movimiento que pueda tensionar todavía más, poner en dificultades a la economía europea en general, a la francesa, segunda economía europea en particular, y cuidado con el efecto que pueda tener hacia Alemania. La preocupación es alta, es muy fuerte alrededor de lo que puede suceder en Francia y la desestabilización otra vez de la economía y del país políticamente de Francia, ante la tesitura de que volvamos a un periodo de elecciones continuadas, tal y como ya se esperaba cuando se cerró la pasada elección legislativa en Francia y se veía que la desestabilización era el gran ganador de esas elecciones francesas. El otro elemento fundamental del día viene alrededor de lo que está diciendo otro miembro de la Reserva Federal, John Williams. Ojo, porque está diciendo que los tipos de interés bajos, cercanos a cero, podrían no haber terminado. Es decir, Williams lo que dice es que la tasa neutral igual no está tan arriba, como se esperaba, y que podemos volver a otra época de tipos ultra bajos, es decir, de tipos prácticamente en el 0%. Si eso fuera así, lo que empieza a plantear y lo que empieza a mover Williams y empieza a plantearle al mercado es que podemos estar justo en la senda de una vuelta a una economía de tipos bajos durante muchísimo tiempo, por culpa sobre todo de un elemento o de un foco colateral, que es el envejecimiento poblacional, que llevaría a la necesidad de una estimulación continua de la economía para permitirle el crecimiento. Y aquí viene la gran duda, porque eso generaría un cauce de deuda otra vez en un entorno donde, por ejemplo, Francia ya está sufriendo alrededor de la deuda, y es raro que Estados Unidos no empiece a sufrir con la deuda, pero podría facilitarle un endeudamiento muy barato para continuar con unas políticas ultralaxas en materia monetaria que permita el crecimiento a medio y largo plazo más alto,
tal y como estaba diciendo Trump, precisamente porque la economía no tiene fuerza si no hay estímulo desde el lado monetario y desde el lado fiscal, lo que nos llevaría a que estos años del 20 al 24 han sido una excepción en un periodo muchísimo más largo de inflación muy contenida, muy baja, y donde los tipos de interés tienen que irse al suelo. Eso, en un periodo donde la compra-venta, precios de la vivienda están completamente disparados hacia arriba, marca el camino de que igual estaban anticipando precisamente esto que Williams empieza a apuntar. La excepción del 20 al 24, que nos llevaría a otro periodo de tipos de interés ultra bajos y que llevaría otra vez a la economía a una estimulación vía monetaria y fiscal a la vez. Buen día. Ya queda menos para septiembre, para que empiece el curso con fuerza y para que veamos una fotografía clara en todos los ámbitos. Vamos a ver cómo cierra agosto y cómo arrancamos con el dato de empleo de septiembre, porque podemos tener una vuelta al cole complicada. Buen día, buen negocio.